Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Dios les bendiga y muy buenos días para toda la bella audiencia de Dinámica 92.9 FM. Sean todos bienvenidos a su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor sean dadas a todos nuestros oyentes, tal cual dice 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 2. Estaremos laborando para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello, quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Vamos a iniciar, como siempre, nuestro programa con la oración Nos Conecta. Señor, queremos darte gracias, reconocer tu soberanía, tu santidad, tu poder, tu gobierno sobre todos nosotros. Y deseamos que esta mañana, Señor, tú hables a nuestros corazones, tú nos ayudes a salir de rebeldía e incredulidad y rendirnos a los pies de Jesucristo como el Señor del cielo y de la tierra. Trae convicción a nuestra mente, a nuestras almas, Señor. Otorga arrepentimiento y fe para todos aquellos que escuchen el Evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Usted puede conectarse o interactuar con nosotros vía WhatsApp o mensajería de texto por el 0412-051-0645, 0412-056-4959 y 0424-539-5991. En la web puede escucharnos en www.radiodinamica.com.be/Barquisimeto. También tenemos nuestro canal de Telegram, Conectados al Camino. Allí puedes escuchar todos nuestros programas que han sido grabados para que se deleite en todos nuestros contenidos. Inmediatamente vamos a nuestra sección, una frase, una reflexión. Defender la fe no es solo un acto de razón, sino un reflejo del amor y la verdad que habita en nosotros. La defensa de la fe cristiana va más allá de la mera argumentación lógica. Es una expresión de la vida transformada por el Evangelio. Cuando defendemos nuestras creencias, no solo estamos presentando hechos y argumentos, sino también demostrando cómo estas verdades han cambiado nuestras vidas y pueden cambiar las de otros. La apologética efectiva, entonces, no se mide solo por la solidez de nuestros argumentos, sino por la autenticidad de nuestro testimonio y la profundidad de nuestro amor. En cada conversación, en cada debate, nuestro objetivo no es ganar una discusión, sino guiar a los demás hacia el amor y la salvación que se encuentra en Cristo. Hasta aquí una frase, una reflexión. Queremos darle muchísimas gracias a usted por preferirnos y escucharnos a esta hora de la mañana en cualquier lugar donde se encuentre. Daremos continuidad desde ya a nuestra serie La Defensa de la Fe, enmarcada en nuestra sección Grandes Temas. Para hoy tenemos el cierre de la misma y estaremos analizando una estructura básica para la defensa de la fe. Y así como ayer, hoy también está con nosotros nuestro apreciado hermano Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano y miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Bienvenido, mi hermano Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, hermano, estamos bien, contentos, agradecidos al Señor. Qué bueno. Ayer, mi hermano, finalizamos hablando acerca de la actitud del apologista y siendo esto parte vital en el desarrollo de una buena defensa de la fe. Nos gustaría que en retrospectiva entonces nos puedas recordar parte de lo que se habló ayer, estas actitudes también, y bueno, ver también, porque tenemos por allí algunas estrategias para la necesaria estructura básica que se usa para una buena defensa de la fe. Así que adelante, aprovechemos ese tiempo. Sí, bueno, a modo de repaso, ayer aprendíamos desde el Nuevo Testamento que la Iglesia recibe ese mandamiento, finalmente es un mandato, ¿no? De hacer apología, de practicar la apologética cristiana, la defensa de la fe, y que es un ejercicio necesario porque el incrédulo se va a levantar en contra del conocimiento de Dios, pensando en 2 Corintios 10. O sea, la gente piensa que sabe de Dios, opina de Dios, piensa que tiene la razón, o sea, el incrédulo es presumido en ese sentido, no, yo tengo la razón y ustedes los cristianos están equivocados.
y finalmente pues, está pensando en contra de lo que la Biblia dice. Él se está poniendo en lugar de rebelde ante Dios, de independiente de Dios. Pero bueno, entonces aunque eso en un sentido puede causar molestias al creyente, puede causar que la conversación se torne un poco calurosa, un poco sí, incómoda por algunos desafíos, algunos enfrentamientos, la Biblia nos demanda como cristianos que debemos defender la fe con mansedumbre, con reverencia. Y esto ante Dios sí, pero ante la otra persona también. Hay un respeto de por medio, es una persona creada a la imagen de Dios, y el hecho de que tengamos la verdad no nos da el derecho de ser irrespetuosos o de humillar a la otra persona, utilizar palabras vanas, o no nos da el derecho tampoco de ser orgullosos, soberbios, pensando que porque tenemos la verdad podemos hacerlo. Correcto. Entonces hablábamos de eso ayer, de esas actitudes, decíamos en primera instancia la vida que es consecuente con la palabra de Dios. No puedo defender la fe si vivo una vida inmoral. Hablábamos también entre espacios aquí en cabina. Si la gente supiera lo que hablábamos en cabina, sale edificada también. Porque sí, hay gente que piensa que es apologista, pero ni siquiera tiene una iglesia cristiana, ni siquiera es miembro de una iglesia. Sí. Son defensores de la fe por redes sociales y no llevan una vida cristiana acorde a la palabra de Dios. O llevan vidas inmorales, vidas dobles. Entonces ese no puede ser un buen apologista. Dios no respalda esa defensa de la fe, aunque tenga la razón, aunque esté diciendo la verdad. Su actitud y su obrar cristiano va en contra de sí mismo. Y eso no es correcto. Entonces, en segundo lugar, también hablábamos de la mansedumbre, de la forma en la que hablamos. Eso es una actitud que se requiere del cristiano, porque recuerden que ante todas las cosas somos cristianos. Sí. Somos hijos de Dios y debemos dar buen testimonio. Esa mansedumbre abarca bastante. Claro, hasta la forma de escuchar, de conversar, de hablar, todo es una actitud y no solamente palabras, es una actitud correcta. Bueno, también reconocíamos, y hoy tengo que volverlo a mencionar, estamos utilizando bastante el libro de Richard Pratt titulado Todo pensamiento cautivo. Correcto. Y hoy, por supuesto, voy a seguirme apoyando en este libro. He estado leyéndolo, me parece súper interesante. Y hoy, con respecto a temas novedosos que no consideramos ayer, quisiera abordar lo que él llama las tácticas comunes, porque vamos a hablar de estrategias, de la estrategia de una estructura básica para defender. ¿Cómo defendemos la fe? Ayer hicimos una introducción, pero hoy es ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, eso es lo que voy a responder. Pero él comienza diciendo que hay formas de hacerlo que son comunes, que están en muchos libros, pero que tienen varias desventajas a la hora de presentar una defensa de la fe, especialmente considerando los principios bíblicos que vimos en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Entonces, ¿cómo se tiende a defender la fe de manera general? Bueno, algunos apelan a las pruebas de la existencia de Dios. Entonces ahí venimos a hablar sobre la tendencia religiosa que es universal, lo que podemos llamar la semilla de Dios. Y bueno, como todas las personas, aunque no vengan con una relación al cristianismo, tienen una idea de Dios. O podemos hablar sobre Dios como la causa incausada. Esto es parte de la filosofía griega también, algo que ver con el motor inmóvil de Aristóteles. Y bueno, como finalmente debe haber una causa que es incausada, ¿no? Eso es pensando también, por ejemplo, en el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury, que además es complejísimo de explicar y de entender. Y por cierto que el mismo Anselmo dijo que él lo hizo pensando en su propio cristianismo, para él. O sea, no lo hizo pensando en que iba a estar en un podio hablando contra un incrédulo, sino como una reflexión cristiana lo hizo él. Pero entonces la gente empieza así: voy a demostrarte la existencia de Dios por medio de pruebas racionales y tal. O después va y defiende la deidad de Cristo diciendo: mira, la gente dice que Jesucristo es un lunático, es un mentiroso, sí, o es una leyenda, o es Dios verdadero. Entonces, bueno, ¿por qué no pudo ser un lunático? ¿Por qué no pudo ser un mentiroso? ¿Por qué no es una leyenda? Entonces al final como que la única opción que queda es que es Dios verdadero. Entonces otra de las tácticas que se utiliza. O hablando de la autoridad de la Biblia por medio de las evidencias arqueológicas. No, tú sabes que el descubrimiento de tal, aquí y allá. Entonces, estas formas de defender la fe son comunes. Uno puede leer varios libros, de hecho son libros buenos, tienen información veraz en un sentido, pero son argumentos que tienen valor para un cristiano, para alguien que ya tiene esa humildad de aceptar que tenemos
a Dios y que se ha revelado en su palabra y que hay unas verdades de fondo, pero no convencen a un incrédulo. Peor aún, están otorgando un valor muy exagerado a la razón del incrédulo. Es como tratar de llegar a Dios por medio de simplemente la razón, siendo independiente de Él, de lo que Él ha dicho, y por eso se está ignorando el efecto del pecado sobre la razón. Entonces ahí dijo Pratt que la autoridad bíblica jamás debe depender de la verificación humana, porque es incuestionable palabra de Dios. Y dijo, si la fe en la verdad cristiana se produce solamente después de que las pretensiones de Cristo se hacen pasar por la máquina verificadora del juicio humano, es decir, yo te creo si primero lo verificamos por medio de la razón, entonces dice, en ese punto, dice Pratt, el juicio humano está por encima de Dios. Entonces el juicio humano es la autoridad final. Y eso es lo que queremos evitar. Correcto. Cuando defendemos la fe. Es así, mi hermano. Tenerlo bastante claro, ¿verdad? Como lo acabas de explicar. Y por supuesto que lo vamos a seguir desarrollando en el próximo segmento cuando entremos ya en estas estructuras necesarias que debemos tener bien claro. Y así como ayer estuvimos hablando acá en el programa, hoy también lo estamos haciendo. Todo esto es solo una parte introductoria. Muy importante todo lo que hemos estado hablando, pero es solamente la introducción. Entonces, nuestro hermano Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano, continúa. En esta oportunidad vamos a tocar ya de lleno, hermano Alejandro, la estructura básica de esa defensa de la fe. Y adelante. Sí, quedamos en el segmento pasado en que hay algunas estrategias que son comunes, pero que tienden a descuidar el hecho de que la razón del incrédulo también está caída y que no podemos darle el derecho de erigirse como juez sobre la verdad, porque Dios es la verdad. E independientemente de Él no hay verdad. O sea, toda verdad es verdad en Dios, o de Dios. Entonces, al tratar de hacer la defensa de la fe desvinculados de Dios, estamos dándole la razón al incrédulo, estamos partiendo de suposiciones que son de ellos, que son no cristianas. Entonces, sin darnos cuenta, estamos jugando en los dos lados, jugando en los dos equipos, y no puede ser así. Entonces la pregunta es, ok, ya entendí que por ahí no es el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la propuesta? Entonces, bueno, aquí el autor que mencionamos sostiene que debemos usar el argumento por la verdad y el argumento por reducción al absurdo. ¿Con base en qué? Bueno, con base en Proverbios 26, y todo lo que hemos conversado, los textos de Primera de Pedro, Segunda de Corintios 10, Filipenses, todos esos textos, pero estos dos argumentos, el argumento por la verdad y el argumento por reducción al absurdo, él los basa o los extrae, los interpreta desde Proverbios 26, 4 y 5, que dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y aunque parezca una contradicción, no lo es, porque los versículos enseñan dos maneras diferentes de responder, y aquí miren que estamos en el tema de la apologética. Entonces, cuando hablamos de la defensa de la fe, no responder al necio con respecto a su necedad o de acuerdo a su necedad, es no asumir sus mismas presuposiciones, no partir de la inexistencia de Dios. No, si nosotros somos cristianos, Dios existe, punto, eso no lo voy a discutir, no voy a partir de esa inseguridad. No voy a presumir que mi razón es el juez supremo, sino que voy a partir de la Biblia. Voy a partir de la certeza de que tenemos a Dios, de que Él se ha revelado, de que su palabra es inspirada, que tenemos 66 libros que vienen de Dios. Correcto. Y voy a hablar sin temor de que esa es la verdad. Debemos ya dejar ese temor de decir, no, es que no puedo dar a entender que es la Biblia. No, la Biblia es la palabra de Dios y como cristianos partimos de ahí. Y por otro lado, bueno, responder al necio como merece su necedad es tomar su argumento, o sea, las mismas palabras que está usando, su misma forma de pensar y mostrar que es algo contradictorio. Mostrar que es algo que es evidente, que lleva a una rebelión contra Dios. O sea, finalmente, como dice la Escritura, el necio es el que dice que Dios no existe. Entonces nosotros vamos a tomarnos el tiempo de escuchar su argumento, pero para refutarlo, para decirle, mira, lo que tú crees es insostenible. Por sí mismo es insostenible, es algo contradictorio, es algo absurdo. Entonces de esa manera vamos a hacer lo que llama Pratt una doble justificación. Primero le digo la verdad, ¿verdad? Y le digo, la Biblia dice esto, esto y aquello. Y segundo digo, bueno, dime lo que tú crees esto, ¿ok? Entonces analizo lo que cree y le doy a demostrar de que es una contradicción, de que se está basando en algo que es absurdo.
Bien, entonces, ¿qué tiene que decir con respecto al argumento por la verdad? Bueno, aquí respondemos conforme a las Escrituras y por eso debemos conocer la Biblia. Para defender la fe hay que conocer la Biblia. Y además, voy a decir esto, interpretarla correctamente. Yo puedo saberme lo que dice el texto, puedo citar versículos, pero fuera de contexto, diciendo cosas que no dicen, siendo literal donde no es literal, sino que es figurado. Entonces, no solamente debo conocer la Biblia, sino que debo saber cómo interpretarla. Tampoco puedo ser biblicista, porque a veces los incrédulos van a decir, dígame un versículo donde diga tal y tal cosa. ¿Acaso que yo me invento los versículos? Yo no me los invento. Los versículos los dio Dios. Yo no puedo estar manipulando ahí algún versículo para estirarlo y que, bueno, diga lo que Él quiere que diga. No, la Biblia dice lo que dice. Cierto. Y debemos interpretarla. Hay algunos versículos que son fáciles y textuales, pero hay otros versículos que requieren principios bíblicos, que hay una interpretación que es transversal, que no es solamente ahí en el punto, versículo, palabra, qué es lo que dice, qué es lo que no dice de manera gramatical. O sea, hay toda una ciencia de interpretación detrás de eso. Entonces, bueno, cuando nosotros estamos, imagine que está ahí en medio de una conversación familiar o en medio de una conversación con un amigo en la universidad y sale un tema particular. Y ese es el punto, ¿no? O sea, no estamos nosotros por ahí buscando a quién disparar. En medio de conversaciones cristianas, de conversaciones cotidianas, van a salir temas que nos van a dar pie para defender la fe. Pero eso lo vamos a decir en el siguiente segmento. En su programa bíblico Conectados al Camino por Dinámica 92.9 FM, llegamos a nuestra sección de Conectados con Buenos Libros. Cortesía Librería Legado Reformado Venezuela. Esta semana estamos obsequiando el libro que lleva por título 3 días que cambiaron la historia, del huerto a la tumba vacía. Su autor, Sugel Michelén. En este libro digital el autor se propone observar contigo 3 de las escenas que nos ayudarán a entender la importancia del significado de la muerte de Jesucristo, acompañado del evento más glorioso de la historia redentora, su resurrección. Solo repórtenos, díganos de dónde nos está escuchando y en el transcurso del día le vamos a estar haciendo entrega vía digital de este libro en este formato. Recordemos el acertado consejo del predicador Charles Spurgeon: lee muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Necesitamos el tiempo para continuar con esta exposición que está haciendo nuestro hermano Alejandro acerca de estas estrategias ya directamente dentro de la estructura para una buena defensa de la fe. Así que, hermano Alejandro, seguimos. Sí, hablábamos de que, pensando en Proverbios 26, 4 y 5, hay una doble justificación para hacer la defensa de la fe. Por un lado, el argumento por la verdad y, por otro lado, el argumento por reducción al absurdo. Con respecto al argumento por la verdad, bueno, dijimos que es basado en la Escritura. La palabra de Dios es la verdad y nosotros debemos partir de allí. Entonces, aquí hay 3 pasos. En cada uno de los argumentos hay 3 pasos propuestos por Richard Pratt en su libro Llevando todo pensamiento cautivo, algo similar. Entonces, él dice que el primer paso es reconocer que nuestra opinión surge de la Biblia y de nuestra confianza en Cristo como Señor. O sea, aquí no hay temor, no hay miedo, no hay algo escondido. Es que simplemente, recuerden, estamos en una conversación, salió el tema, por ejemplo, del aborto, de la guerra, la pena de muerte, las elecciones presidenciales, y en medio de esa conversación, pues nosotros estamos como cristianos y damos una opinión, y nuestra opinión es cristiana. Y la gente debe saber que es una opinión cristiana. Correcto. O sea, yo no es que estoy en este punto, cuando voy a hablar, por ejemplo, del aborto, no es que voy a decir, bueno, quiero evangelizar, tienes que arrepentirte. No, voy a dar una opinión sobre el tema particular del aborto, pero la gente debe saber que mi opinión se basa en la Biblia. Mira, la vida, como la defensa de la vida en la Biblia, Entonces, ahí estoy diciendo, estoy partiendo. El paso número 1 es que estoy reconociendo que mi opinión se basa en la palabra de Dios. ¿Cuál es el paso número 2? Bueno, en el paso número 2 se pueden dar 2 opciones. La primera es que obviamente va a haber una interacción, pero si en esa interacción se menciona algo de lo que nosotros como cristianos no sabemos, por ejemplo, no sé, una tecnología de reproducción, algo sobre arqueología, sobre la evolución, etcétera. Hay tantos temas que pueden surgir, claro, y nosotros no sabemos la respuesta. No tenemos por qué claudicar, no tenemos por qué sentirnos humillados, no tenemos por qué pensar de que ya todo se acabó, soy un frustrado. No, nuestra ignorancia no pone en tela de juicio lo que enseña la Biblia. Podemos aprender y decir, bueno, ese tema no lo he estudiado, esa información no la tengo, voy a aprender y luego te doy una respuesta con respecto a eso. Pero podemos seguir conversando. Simplemente porque yo no desconozca algo no significa ya que la Biblia perdió, que yo no tengo razón en lo que estoy diciendo. No, mi ignorancia no
Ni mi ignorancia ni mi silencio dicen algo contrario a la Biblia. Entonces, eso en primer lugar, si nos hallamos en esa, que a veces pasa, ¿no? Sí, nosotros debemos reconocer que incluso uno evangelizando se consigue gente que sabe muchísimo y que sabe más que uno. Uno tiene que ser humilde y reconocer que ese punto uno no lo sabe, Claramente. pero no decir, no, bueno, ya, tú tienes la razón porque yo no sé, no es lo correcto. No, porque todavía falta la parte fuerte de la que somos, y Claro, es la bíblica, ¿no? Claro. Y entonces, pero si nosotros sí sabemos la respuesta, porque claro, el incrédulo va a dar una objeción a la primera opinión que dimos. Póngase del aborto, de la evolución, él va a dar una objeción. Bueno, mi propuesta es esta. Entonces, si nosotros sabemos la respuesta bíblica, tenemos que hacerlo y entonces vamos a proceder citando versículos. Claro, una vez más, interpretando correctamente la Biblia, por favor. Primordial. Porque después salimos nosotros con las tablas en la cabeza por no interpretar bien la Biblia. Y eso es humillante, que un incrédulo nos enseñe a interpretar. Casos se han visto. Imagínense ustedes. Un incrédulo enseñando a interpretar la Biblia a un creyente. Bueno, pero entonces usamos textos bíblicos, principios bíblicos, lógica bíblica. Es decir, como dije en el segmento anterior, no necesito que un versículo literalmente me diga las palabras que el incrédulo quiere escuchar. Yo puedo guiarlo en la comprensión de la Biblia, como un todo también. Eso es una lógica bíblica, unos principios bíblicos. También puedo apoyarme en las evidencias y en una interpretación correcta del mundo. Por eso es que hablábamos que en el curso se va a explicar cómo usar correctamente las evidencias. No por encima de Dios, pero sí tienen un uso. Claro. Cuando se interpretan cristianamente, ese es el punto, porque una evidencia se puede interpretar de varias formas, ¿no? Dependiendo de, claro, o sea, a la conveniencia de que las interpreten. Pero nosotros podemos tener una evidencia, pero hay que interpretarla correctamente. Eso se puede hacer también, ¿no? Temas históricos, temas científicos se pueden abordar, pero con una comprensión cristiana. Paso número 3, bueno, hay que enseñar al incrédulo que si no acepta estas verdades, muy probablemente él no va a aceptar y ya va a decir que pues no, pues me está citando la Biblia o yo no quiero, pues no es suficiente para mí. Debemos aceptar y debemos decirle que él no acepta esas verdades porque él tiene una decisión. O sea, él ha decidido ser independiente de Dios. Entonces, el punto de vista es simplemente que no quiere aceptar lo que la Biblia enseña. Y como dice Pratt, ha hecho un pacto pecaminoso consigo mismo. O sea, él está enceguecido y está consciente y él no va a querer salir de allí. Pero nosotros debemos decirle, no quieres aceptar porque tú quieres ser independiente de Dios. Porque estás negando lo que la Biblia enseña. Sí, sí, eso con respecto al argumento por la verdad, pero también viene el argumento por reducción al absurdo que tiene 3 pasos. Recuerden que esto ya sería Proverbios 26:5 y tiene 3 pasos, pero creo que podemos tomarnos el tiempo para el siguiente segmento a hablar de esos 3 pasos del argumento por reducción al absurdo. Es así, mi hermano. Luego de esta claridad que nos da todas estas estrategias. Vamos a ver acá inmediatamente esa estrategia final por acá, porque va a estar siendo ampliado en el curso, acerca de esa estructura que básica debemos tener para hacer la buena defensa de la fe. Sí, hablamos de que la estructura tiene 2 argumentos, ¿verdad? Un argumento por la verdad y un argumento por reducción al absurdo, con base en Proverbios 26, 4 y 5. Ya hablamos del primero, el argumento por la verdad. Ahora hablemos del argumento por reducción al absurdo. Aquí lo que vamos a hacer es demostrar la necedad del pensamiento del pecador. O sea, nos vamos a tomar el tiempo de escuchar bien a la persona. Eso es parte de la actitud correcta, ¿verdad? Escuchamos lo que quiere decir, lo que está diciendo, su argumento, su forma de pensar, y vamos a demostrar que es algo absurdo. Eso de manera resumida. Aquí también hay 3 pasos. El primero, mostrar que el problema de la posición del incrédulo pues necesita una justificación y vamos a pedirle que justifique por qué cree lo que cree. Entonces, si se niega a justificar, es decir, no, yo no te voy a justificar por qué creo eso, pues es claro que lo que quiere es ser independiente de Dios, que está abiertamente en contra de Dios y que, bueno, es algo, digamos, consciente, voluntario de que se está rechazando a Dios, o sea, si no quiere dar explicaciones. Pero si dice que no puede explicar lo que cree, que no puede justificar su posición, entonces uno tiene que preguntarle por qué se aferra tanto a algo que no puede explicar. O sea, no, yo no te puedo explicar esto, pero ¿por qué te aferras tanto a algo que no tiene justificación? Es como, recuerda, estamos haciéndole razonar, pensar en que su forma de pensar es incorrecta.
Sí. Tiene que darse cuenta, o sea, estás en un callejón sin salida. Si empieza a justificar su opinión, hay que estar atentos a las contradicciones o incongruencias, porque seguramente las habrá. Entonces, igual pasa, por ejemplo, en el tema de la evolución, cualquier tema, empiezan a decir, pero entonces uno dice, hey, ¿te estás dando cuenta que te estás contradiciendo? Hay una incongruencia. Si tú dices que esto es así, entonces ¿por qué esto otro es así? Llevarlo a que vea que hay incoherencias cuando nos alejamos de Dios. Paso número 2. Aquí también hay dos formas. Bueno, si el incrédulo se muestra seguro de su opinión, no, yo estoy seguro de lo que estoy diciendo, hay que evidenciar que en el fondo hay una absoluta incertidumbre. Es decir, aunque él diga que está seguro, hay incertidumbre. Y ya vamos a hablar por qué. Y en segundo lugar, si el incrédulo dice que tiene incertidumbre, aquí entra el caso de los agnósticos, ¿verdad? Respondemos que en realidad él está completamente seguro de su opinión. Sí. Entonces, al final, el incrédulo está completamente seguro y completamente inseguro al mismo tiempo. Ellos no pueden tener todas las evidencias, no pueden buscar por todos los lugares, no pueden explicar todas las contingencias del mundo, no tienen la información necesaria para la conclusión a la que están llegando. Entonces, estás completamente seguro de algo, pero también estás completamente inseguro de eso, porque sabes que te hace falta evidencia, que te hace falta información. Entonces, eso nos lleva al paso número 3. Hay que evidenciar que el incrédulo ha elegido ser independiente de Dios, que no admite que hay una diferencia entre ser criatura y ser creador. Entonces, eso nos da pie para el evangelismo, nos da pie para presentar el evangelio, para hablar del orgullo, para hablar de la necedad y de la necesidad del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. O sea, te estás dando cuenta que tu posición demuestra que hay un orgullo, que hay una obstinación voluntaria contra el Dios de la Biblia. Porque el problema es que el Dios de la Biblia es el Señor y no quieres someterte a lo que la palabra de Dios dice. Eso es orgullo, eso es pecaminoso. Hay el evangelio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces eso de manera general, hablando de los argumentos, todos esos temas los podemos pasar por este método, por esta estructura, y créanme que es muy útil y nos da un descanso y sobre todo nos ayuda a utilizar la palabra de Dios, el razonamiento que Dios nos dio. Entonces la invitación es que no es solamente para gente que anda por ahí en eventos grandes discutiendo con Richard Dawkins, qué sé yo, con alguien científico. No, estas son conversaciones que tenemos con nuestros familiares, con nuestros tíos que son inconversos. Incluso usted puede tener esta conversación. Usted puede ser una madre cristiana y tiene un joven que está en bachillerato y que no quiere ir a la iglesia. Y entonces usted dice, pero ¿cómo lo convenzo? Bueno, venga, aprenda a defender la fe, aprenda de que hay herramientas que el Señor nos da para defender la fe y para evangelizar, que aunque no son lo mismo, van muy cerquita. Así es, mi hermano. De verdad hay que estar con esto, hablando de la parte final de los jóvenes, ¿no? Que es necesario. Quiero informarles, ¿verdad?, que en nuestro canal de Telegram vamos a estar subiendo en el transcurso de la mañana un libro electrónico, en formato electrónico, por el cual va a servir de apoyo a todo lo que usted pudo estar recibiendo acá en los contenidos de ayer y hoy. Y este libro se llama ¿Por qué creo en Dios? Y es un libro el cual va a ser de ese respaldo a todo lo que usted recibió. Nuestro hermano Alejandro, acá en el programa de ayer y hoy, estuvo apoyándose en ese importante libro Todo Pensamiento Cautivo de Richard Pratt. Sí. Richard Pratt es el autor y su título es Todo Pensamiento Cautivo. Fue el apoyo en el cual estuvimos conversando hoy y ayer en este programa. Hermano Alejandro, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por acompañarnos en estos 2 días. Queremos agradecer al Señor porque con su ayuda nos permitió estar al aire. Queremos darle también gracias a ustedes que nos estuvieron escuchando a través de Dinámica 92.9, la emisora del mensaje diferente. Quiero dar algunas recomendaciones rápidamente. Usted está invitado también a cuando quiera asistir a nuestros cultos los días domingo a las 8:30 de la mañana y 11 de la mañana. No deje de congregarse este próximo domingo en su iglesia local. Si usted aún no lo ha hecho y desea hacerlo, pero no sabe cómo o dónde, póngase en contacto con nosotros que podemos ayudarle. Si usted va a estar fuera de casa, va a viajar en estos días festivos, por favor, haga uso exclusivo de la prudencia en todas las cosas.
Asegure bien su hogar, chequee su vehículo preventivamente y por supuesto en oración, ponerse en las manos de nuestro Señor. Agradecemos a nuestro Señor todo este tiempo que estuvimos acá. Laboramos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuaje en los controles y quien habló para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Feliz resto del día, feliz fin de semana largo y que Dios me les bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: